ahora sí, estamos acá con nuestro invitado del día de hoy, que además de ser una persona muy simpática con la que nos topamos en la vida, es un Global Teacher Award. Me quiero volver loca, es una de las preguntas que le quiero hacer, pero vamos a darle la bienvenida a Pedro Figueroa. Hola, Pedro. Hola Pau, hola Lea, ¿cómo andan? ¿Qué tal? La verdad que me han hecho divertir detrás de escena, fabuloso el comienzo, muchísimas gracias. Un gran gustazo poder cerrar el año conversando con ustedes. Felicitaciones por estos espacios. Y bueno, y a disposición. No sé si voy a cumplir todas esas expectativas que están por ahí dando vueltas, pero bueno, algo vamos a intentar dejar ahí como para seguir pensando y aprendiendo todos juntos. Tengo un vagón de preguntas, un vagón de consultas, Pedro, estamos como tremendo. Mirá, arranquemos un poco por tu historia, porque rápidamente quiero llegar a cómo llegás vos al Global Teacher Award. Es tremendo porque realmente es algo global. Urbano. Yo pensé que estaba todo arreglado, la verdad, que el Global Teacher es como el Balón de Oro, está todo arreglado, la verdad, está todo arreglado, chicos, todo sepámoslo, alguien lo tiene que decir, pero bueno, esto no es así. Descartemos que pagar por el premio, imposible, porque la verdad que las divisas no, desde este lado del mundo no se podría. Básicamente es un premio que se otorga desde India. Una cosa así, una locura. Empiezo por la parte negativa del premio. Originalmente hubiera tenido que viajar a India a recibirlo. Pandemia mediante, fue virtual. Así que esa fue la parte como más ya empezaste perdiendo. Empezaste el Global Award perdiendo. Sí, tal cual. Más allá de eso, es muy interesante como premio porque reconoce, no en competencia, sino en individualidades, ¿no? Entonces, éramos distintos reconocidos de distintas partes del mundo, de más de 100 países del mundo, cada uno con su experiencia, con sus iniciativas, con su trayectoria. Y previamente, digamos, no es que yo dije, o alguien dijo, bueno, lo vamos a presentar y vamos a estar ahí. Previamente hay todo un proceso que inició en marzo, de presentación, de antecedentes, de avales, de docentes, de compartir los trabajos, de los reconocimientos, todo un proceso que desemboca en una valoración final, que uno se convierte en elegible del premio y después la premiación final. Así que la verdad, yo estoy en Río Tercero, no sé si se nota que estoy en Córdoba, Río Tercero, en el centro de la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, y desde acá poder tener esos reconocimientos, la verdad que ha sido un orgullo enorme, aparte de tener que desempolvar el inglés, que por ahí estaba medio perdido, y el intercambio con experiencias y con culturas de otros lugares también fue fabuloso, porque fueron 3 días, los 2 días anteriores a la entrega del premio, fueron encuentros, webinarios, conversatorios, y me tocó ser elegido para uno de esos en una exposición pensando en la educación del futuro. Así que la verdad que fue redondo, fabuloso. La otra parte mala es que era a las 7 de la mañana, un domingo, por la diferencia horaria, bueno, todas esas cuestiones. Esas cosas raras que nos tocan vivir a nosotros. De madrugada, tal cual. Pero la verdad que es muy interesante. ¿Qué es lo que destacaron? O sea, ¿vos sos docente en secundaria o en primaria? No, hoy por hoy en ninguno de los dos. Después de 15 años en secundaria... Tener un Teacher Award que no da clases está bien. No. Me parece que está bien. No. Los alumnos te votaban. Estoy en superior. Okay. Hoy soy profe y directivo en un instituto técnico superior, que da tecnicaturas y demás, y estuve 15 años en el secundario y después me surgió esta posibilidad de venir al nivel superior, que estoy ahí cerquita del secundario, ¿no? Porque ingresan muchos chicos que están ahí. ¿Qué desafío el secundario, Bueno, hoy por hoy el secundario es todo un desafío, sin duda. Para los profes, para los mismos chicos, me parece que no se habla tanto de los chicos, pero para los chicos también ha sido un desafío muy fuerte, muy importante, y acá una apreciación puramente personal. El riesgo es que terminemos separando más el interés de los chicos de la escuela con
con esto que por ahí no sabíamos qué hacer en este tiempo. Pero sin duda todo un desafío. Entonces, desde ahí, y también en mi experiencia docente, digamos, o educativa, o vinculada a ámbitos educativos, también estoy como investigador en la Universidad Nacional de Córdoba y algunos otros proyectos también. Entonces, bueno, todo eso sumó. Yo digo que el engaño funcionó, ¿sí? Llegó a India. Así que ahí funcionó y ahí estuvo. ¿Qué es lo que más destacaron de vos, además de que del peinado y la facha, que tenemos una onda muy, muy parecida en eso? La verdad que yo entiendo que nos va muy bien en ese tipo de cosas, pero ¿qué destacaron desde lo docente, me refiero? Tengo mi señora cerca, así que esa parte mucho no la puedo hacer, pero me parece bien, mantengamos el secreto un poco. Pero básicamente lo que destacan y lo que ponen en evidencia cuando hacen la devolución y cuando hacen el anuncio es la capacidad ellos dicen como de transformar la vida de los estudiantes en el día a día del docente, ¿no? No premian específicamente acciones puntuales extraordinarias, sino que lo que destacan es el día a día docente con iniciativas, tuvieron que opinar colegas sobre mí también. Bueno, eso también fue un riesgo porque era toda una cuestión, pero básicamente lo que intentan es eso, destacar la tarea docente con el esfuerzo y con la llegada específicamente a distintos estudiantes, lo cual es muy, muy interesante, muy valioso. No lo hablo por mí, sino por el resto, porque, digamos, en el día a día los docentes dejamos y brindamos mucho muy valioso, y a veces ese mismo día a día no nos permite reconocerlo ni evidenciarlo, y también yo digo que a los docentes nos falta también a veces algo de autoestima, de decir, pucha, esto que estoy haciendo está muy bueno más allá del aula, ¿no? Está muy interesante. Y ni hablar cuando viene alguien a la vuelta de la historia y te dice, profe, eso que hiciste me marcó, me significó, me importó, me gustó, me generó tal cosa. Es genial, ¿no? Ese boomerang debe estar... Sí. El poder debe ser lindo para el alma, porque le cambiaste algo a alguien. Sí, el poner un granito de arena, ¿no? En la vida de alguien, porque es un granito de arena lo que ponemos, pero el ponerle un granito de arena en la vida de alguien es fabuloso, es una sensación. Que hay un yin y un yang en eso, ¿no? Porque no lo vemos en el primer momento, no es lo que uno busca, no es el efecto inmediato que uno busca, pero también, permítanme la parte, romper con esta dulzura, como dice alguna propaganda, también a veces es lo que queda como la retribución máxima de la tarea docente, idealizando, digamos, quizás eso, y nos hace perder de vista que la tarea docente necesita también otros tipos de reconocimientos y de incentivos y de movilizaciones y de motivaciones, ¿no? No sé si se entiende lo que digo. Digo, qué lindo, me dijo un chico que le gustó lo que yo hice, buenísimo, genial, alegra el alma, fortalece, sin duda, pero no es eso lo único que el docente debería recibir, ¿no? Y no hablo solo de lo monetario, ¿no? Hablo de transformar la tarea docente. Perfecto, sí. Eso, creo que para todos los trabajos, no solamente el reconocimiento del docente, del jefe, de un cliente, de quien fuere, es buenísimo, porque es parte del propósito con el cual lo hacemos, pero tiene que haber otro tipo de reconocimientos, coincido fuertemente con Y en eso. este tiempo ha quedado muy en evidencia, ¿no? En este año y medio, en estos 2 años, me parece, lo que se pone en juego y lo que implica la educación, no la escuela, porque cuando hablamos de la escuela muchas veces hablamos del edificio, pero lo que implica, lo que se pone en juego con la educación, en este tiempo los docentes hemos puesto literalmente la vida en la educación, ¿no? Y no es exagerar, porque yo estoy en mi casa y así han sido las clases, y así han sido los encuentros y los momentos, y bueno, y toda la cuestión. Y eso ha sido una muestra magnificada de lo que ocurría antes, ¿no? La pandemia me parece que ha puesto en evidencia cosas que antes ya estaban, las ha puesto muy sobre la mesa, tanto lo muy bueno como lo que hace falta que funcione mejor.
Y ahí nos vamos metiendo, Pedro, en el aprendizaje, ¿no? En este concepto de aprendizaje y el cambio del mundo. Hay un cambio en cómo aprendemos, hay un cambio en herramientas, hay un cambio en cómo llegamos, hay un cambio en todo esto. ¿Cuáles son los cambios más importantes que vos venís notando? Por ahí la pandemia lo que hizo fue acelerar, ¿no? Pero me parece que el cambio ya venía. Claramente. El mayor cambio, y sin entrar por ahí en cuestiones o discusiones teóricas o más técnicas y demás, yo considero que el mayor cambio está en empezar a ver que el aprendizaje no es cosa de dar, sino que es cosa de compartir, ¿no? Digamos, yo no te enseño, aprendemos juntos. Y desde ese lugar, desde un jardín de infantes, desde un nivel inicial hasta un nivel posgrado universitario, la mirada cambia, inevitablemente, porque, y me asegura de base un montón de cuestiones, ¿no? Esto de involucrar al otro, de que le interese lo que estamos haciendo, de que el docente prepare clases, lo vamos a sintetizar en atractivas, divertidas, interesantes. Cuando yo pienso en la interacción y no en el contenido que yo tengo que estar hablando 4 horas de química y el otro tiene que entender porque naturalmente debería poder entender. Cuando cambiamos esa percepción, sin duda que hay una cuestión que pone en el centro el aprendizaje. Esto lo dicen muchas por ahí teorías y demás, pero es poner en ese lugar. Entonces la base para mí, yo vengo de la comunicación, es la interacción, es el encuentro, es ese momento y es el riesgo de la comunicación, ¿no? Es la espontaneidad de la comunicación. Yo puedo tener toda una clase preparada de este encuentro y demás, pero en el momento pasó algo que me hizo revisar eso y asumir ese riesgo de encontrarnos y de intercambiar. Bueno, ahí me parece que está el mayor aprendizaje sobre el aprendizaje, ¿no? Empezar a ver en el otro un aliado en este proceso de aprender y no alguien que debe recibir conocimientos porque no sabe absolutamente nada. Vuelvo desde el nivel más chico hasta el nivel más avanzado. Vos sabés que cuando comentás esto, nosotros somos un programa que nos enfocamos mucho en la vida empresarial, en la vida en el trabajo, en la vida en las oficinas, ¿no? Este after office que le llama Pau, este after office virtual. Es decir, bueno, hay un montón de cosas que tenemos que aprender antes que nos rajen. Este es un poco el concepto del programa. Y cuando vos hablas, yo pienso en, ok, la comunicación con los equipos, cuando nos comunicamos con los equipos, cuando intentamos transmitir un concepto nuevo al equipo de ventas o al equipo de administración o lo que fuere, los conceptos que vos estás hablando aplican exactamente igual. O sea, es el mismo concepto, porque tiene que ver con cómo compartimos y esto desde el liderazgo de, che, no soy yo que te bajo línea, es aprendamos juntos. Sí, que es un cambio de paradigma muy fuerte. Todos nosotros hemos sido educados con otro sistema formativo, con otra mirada, desde otros paradigmas. Y Lean, vos me parece que traes algo que por ahí, ¿cuántos van? Ya va un rato, podemos meter una polémica inicial. Sí, me encanta. Somos muy polémicos, somos muy de la polémica. Vivimos de la polémica. Muy de la polémica. Genial. No veo la placa roja, pero vamos igual. Va a salir. Bien. Hay dos mundos que en teoría están divorciados y hay muchos sectores o gente que los divorcian aún más, que es lo empresarial con lo educativo, ¿no? Y no me voy a referir a si pagar o no por la educación y a esa cuestión, sino a, yo considero que lo organizacional hoy tiene una experiencia en aprendizaje, en adquisición de talentos, en recorridos, en reconocimientos, en revalorar el proceso, en el trabajo en equipo, en trabajo por proyectos, que la educación, ¿no? La educación como formación, debería en cierta manera aprovecharlo. Debería tomar esos elementos, hasta inclusive del coaching, hasta inclusive todos esos elementos deberían empezar a
vincularse y a dejar de divorciarse tanto, no por una cuestión mercantilista, ¿no? Quiero diferenciar esto, sino por una cuestión de que hay experiencias de recorrido y de aprendizajes organizacionales que son muy valiosas y muy aplicables en entornos educativos o en entornos formativos. Digo, si yo mi aula la propongo como un trabajo en equipo, cambio la perspectiva. Cambié absolutamente. Eso sí, requiere la asunción de un liderazgo democrático, empático, para que el otro no sea el que repite, sino que hasta el que me sorprende con lo que me va a proponer. Bueno, pero todo esto en pos de un objetivo mayor, que es trascender, lo voy a poner en una imagen, trascender el manual de texto, ¿no? O trascender el PDF, o trascender tal cosa. Entonces, desde ahí me parece que hay elementos en común y hay experiencias muy interesantes, y considero que hoy 1 de diciembre, las instituciones educativas que así lo están empezando a ver, sean de los niveles que sean, están dando un paso avanzado, más allá de lo tecnológico, de los recursos que tengan y demás. Me parece que hay una mirada sumamente interesante como para aprovechar. La verdad además, que también los chicos aprenden más en ese contexto, sí, bueno, porque quedan como más permeables a esto de no sentir que si digo algo mal me equivoco, sino si digo algo mal también estoy aprendiendo y comparto con otros, y capaz que otros no tienen la misma duda que yo y no la preguntan porque les da vergüenza, porque les da miedo, porque no encuentran el contexto. Y creo que cuando uno da con docentes, como dice Pedro, que incentivan esta modalidad, te cambia la cabeza totalmente. Bueno, ahí, Pau, perdón, León, voy a tocar un detalle. El error debe empezar a tener buena prensa, debe dejar de ser mal visto. El error construye, ayuda, fortalece, te muestra. No estamos hablando de que alguien se va a equivocar con una decisión que le va a costar la vida, pero cuando uno se arriesga a un posible error es porque está involucrado en eso, inevitablemente. Y cuando lo único que importa es el miedo al error, no hay aprendizaje. Sí, más de uno de nosotros se ha parado alguna vez al frente a dar una lección y ha tenido pavor de equivocarse, ¿sí? De no decir las palabras que tenía que decir en ese momento. Bueno, eso no fue aprendizaje. No fue aprendizaje. Entonces, para el próximo examen, no me equivoqué, me arriesgué a ser creativo. Me arriesgué a ser creativo, profesor, no me equivoqué. Claro. Y ahora te pregunto, ¿cómo diste con Genially y cómo empezó así esta no sé cómo llamarlo, esta sociedad con Genially, este embajadorismo? Tenemos un World Award y un Ambassador. No solo tenemos un Global Teacher Award winner, sino que además tenemos un embajador de Genially. Hoy nos damos todos los gustos, chicos. Hoy nos damos todos los gustos, ¿eh? Si empezamos diciembre así... Sí. No, sí, en el auto tengo las banderitas adelante que van flameando así. Me gusta. Como sí. No. La verdad que lo de Genially fue una puerta de entrada y fue una cuestión sumamente sorpresiva. A partir de la pandemia, allá por marzo, Genially empieza a ver la posibilidad de incorporar la figura de embajador, que para mí era algo desconocido, pero en realidad en muchas organizaciones y tecnológicas y demás, y desde España particularmente, es una figura que se utiliza, que básicamente es una especie de representante o de adherente a una organización, pero que tiene una función más de experto, más de acompañamiento, de asesoramiento y demás. Surgió la convocatoria, ahí nomás, desde mi señora lo sintetiza en que me meto en cualquier cosa, en lo que aparece me meto, así que vi un formulario y dije, me decían, ¿sos usuario de Genially? Sí, soy usuario, perfecto, listo, me presenté y allá fui. Y ahí empezó una cuestión muy valiosa, porque
porque de un momento para el otro uno termina, sin idealizar, pero uno termina vinculado a la empresa de una aplicación que uno utiliza y que uno lo ve muy lejos, muy alejado. Digo, pensemos en Google, en Facebook, uno ve como que están allá en Silicon Valley, una cosa alejada, y que seguramente son empresas y son personas que uno nunca va a llegar y demás. Y me encontré con algo totalmente distinto, con un responsable para Latinoamérica, Claudio, un chileno que está en España, y un don de gente, una predisposición y una apertura para, bueno, a ver qué podemos hacer. Y desde ahí empezó esta cuestión. Yo tengo el gusto, y esto lo dice Claudio, así que yo lo repito, de haber sido el primer embajador para Latinoamérica. Hoy somos más de 60, somos todo un equipo de gente pensando que hay especialistas y profesionales valiosísimos, fabulosos, referentes en cada uno de sus países y demás. Y básicamente lo que nos ocupa es mostrar, enseñar y potenciar el uso de la herramienta, pero también de la creatividad a partir de las imágenes. Entonces, bueno, ahí surgió este vínculo, y después también surgió a partir de uno empezar a proponer. Les decía que usaba estas herramientas también de transmisión, y allá por abril, a un mes de ser embajador, digamos, ¿y quién es? Habrán dicho allá le digo a Claudio, hagamos un webinar sobre Genially. Yo nunca había hecho un webinar y menos sobre Genially. Y ahí lo hicimos, y ese fue el primero de varios que hemos hecho durante todo este año. Pero la verdad que encontrarse con lo humano detrás por ahí de lo técnico y de las historias fue muy interesante, y tener la apertura para proponer, para hacer, para encontrarse, para construir comunidad. Así que así fue un poco el recorrido. Me gusta esto de incentivar la creatividad, ¿no? Más allá de las plataformas, en este caso Genially, y la verdad que ayer realmente me sorprendí en lo personal. Estuvimos trabajando con la consultora M Cuadrado, y se hicieron una sala de escape en Genially espectacular. Y la creatividad y una sala de escape de aprendizaje. La verdad que estaba buenísima la propuesta que hicieron en un mundo virtual, y tiene que ver con la creatividad, no solo la herramienta. La herramienta te favorece. Los freno un minuto acá. ¿Qué les parece si vamos un toquecito más atrás y le contamos a la audiencia que está del otro lado qué es Genially? Como para que aquellos que se suman por primera vez ya saben de qué se trata, y después empezamos a ver qué nos puede dar Genially en pos de este aprendizaje que hablábamos antes, en pos de trabajar de manera conjunta, de fomentar la creatividad, de mantener enganchada a la audiencia que está del otro lado. ¿Cómo lo ven? Perfecto. Bien. Por mí, ningún problema. Entonces, arranquemos por ahí. ¿Qué es Genially? ¿Qué es? Bueno, yo diferenciaría dos cosas. Primero, como empresa, es una empresa que nació, y uno dice, Genially, ya era un montón, que nació hace 6 años, 2015. Es cordobesa, pero de España, ¿sí? Yo estoy en Córdoba, en Argentina, y nace de un encargado de informática, de un biólogo y de un publicista, que tenían una especie de consultora, y que básicamente, así lo cuentan ellos, dicen, bueno, necesitamos presentar a nuestros clientes algo que sea más atractivo, más dinámico, más interesante. Una presentación que no sea estática. Esa fue la idea. Y armaron internamente una herramienta pensando en lo interactivo. Tuvieron algunos suscriptores, la empezaron a utilizar y empezó a desarrollarse y a crecer y demás. Y desde ahí nace Genially, que hoy es una plataforma de presentaciones interactivas que permite integrar un montón de contenidos, y que básicamente la fortaleza está en poder diseñar sin conocimientos de diseño y poder programar sin conocimientos de programación presentaciones con una muestra y con un acabado y con un sentido estético muy profesional, y con un montón de posibilidades, por ejemplo, las que nombraba Lean recién, de plantillas, de recorridos de aprendizaje, de escapes, de presentaciones, obviamente,
de imágenes interactivas. Bueno, entonces a partir de esa facilidad es que ha crecido muchísimo y en la pandemia explotó, literalmente explotó en el uso y como empresa. De hecho, tuvo una inversión récord, no es mi ámbito de la economía ni mucho menos, pero en todo este tiempo como para potenciar. Uno de los dueños se fue a vivir a Nueva York, de España allá, con un sentido estratégico, inclusive pensando en cuestiones financieras y demás, y hoy se la titula como, digamos, la nueva PowerPoint o una cosa así, que particularmente yo no adhiero a esa comparación, pero bueno, ya es una cuestión. Creo que es distinto. Es distinto. Y hoy no podemos decir esto o esto, es esto más esto, más esto, más esto, más esto, ¿no? Pero bueno, es como comparar, o es como decir, bueno, StreamYard o YouTube, los dos los necesito para que hoy estemos hablando acá, digamos, básicamente. Pero bueno, eso es Genially y se ha orientado mucho. En un principio no estaba orientada a la educación, estaba más orientado a lo empresarial y se ha orientado últimamente muchísimo a lo educativo, tanto para los docentes como para los estudiantes, porque respondiendo, Paula, a la segunda parte de la pregunta, me parece que Genially lo que permite es la autonomía en el aprendizaje y en la construcción de un diseño y de una presentación visualmente interesante que te permita trabajar con mucho contenido y presentarlo de la manera más interesante posible, y también proponer recorridos de aprendizaje en el que el protagonista es el propio estudiante. Entonces, bueno, de esa manera me parece que también cambia esto de lo que decíamos al principio, ¿no? Mira, te doy esto, si no, recorramos juntos esta experiencia de aprendizaje. Ahí también lo que me gusta es esto de poder, que tiene una cara, como hablamos del yin y el yang, ¿no? Tiene una cara de, ok, yo puedo como participante elijo el propio camino y todo, pero el creador tiene que empezar a pensar en los caminos, o sea, se piensa distinto comparándolo con una presentación de PowerPoint. La presentación de PowerPoint es absolutamente lineal y vos vas de inicio a fin y vas cliqueando y cada clic te lleva al paso siguiente. Es más parecido a una escalera. Esto, digamos, que es como más las escaleras de Harry Potter, ¿no? Van cambiando y se van moviendo en la medida que uno va yendo por ahí. Entonces es como más mágico, si uno quisiera. Bueno, es que lo interactivo justamente permite eso, y al momento de la producción, también, si bien hay plantillas ya previamente elaboradas que me pueden servir, un primer paso, un primer elemento, y esto en las capacitaciones por ahí que damos hoy con los docentes, es todo un planteo, porque hay muchísimas plantillas, hay una versión gratuita y una de pago, pero en la versión gratuita hay un montón de posibilidades de plantillas, y el primer paso es elegir la plantilla, no por lo bonito, sino para que esté de acuerdo a lo que yo quiero comunicar. Y ese ya es un paso importante, ¿sí? No es, bueno, este fondo medio abstracto con colorcitos porque me va a gustar, sino, a ver, si yo quiero proponer una búsqueda del tesoro, bueno, busco una plantilla que me resuelva desde lo estético eso que yo después voy a hacer desde el contenido, porque yo el contenido ya lo tengo. Quiero hacer una especie de videojuego, quiero hacer un escape room o un breakout, que es una especie de encontrar pistas para llegar a un objetivo final. Bueno, ¿qué quiero plantear? Si es de un nivel inicial, si es de un nivel universitario. Entonces ese ya es un primer paso. Y el segundo paso también es pensarse, esto del lado del productor, sea un docente o sea cualquiera, pensar la experiencia que el otro va a tener al recorrerlo. Si toca este botón, ¿a dónde va? Funciona. Se quedó en una pantalla y no hay botón para volver. Tengo que poner algo que vaya y venga. Entonces, esto de lo interactivo, de lo digital, empieza a tener muchísimo sentido y nos empieza a poner a los docentes, acá sí hablo de los docentes, en el rol que para mí es uno de los roles que se impone después de este tiempo de emergencia, que es el de creador de contenidos. Digamos, ya esa imagen de voy, busco el manual de tal editorial que me va a resolver no solo el año, sino los próximos 5 años, y busco la ficha de ese manual, y busco y hago esto, ya no está.
Ya no está. Porque el que tenía un manual en febrero del 2020 lo tuvo que romper o tirar porque en marzo del 2020 necesitaba otro manual, digamos. Y el mundo nos está mostrando que la incertidumbre y lo espontáneo va a ser parte de esto. Entonces, lo charlábamos también con varios docentes en este tiempo. Uno no encuentra hoy ese material que se adapte exactamente a lo que yo quiero hacer en mis clases. Y muchas veces lo tengo que armar, lo tengo que hacer, lo tengo que proponer yo. Tiene la ventaja, y de vuelta yo sigo pensando siempre, cuando vos hablás, yo automáticamente lo voy trasladando al mundo empresarial y veo todas similitudes, porque nos lleva a un mundo mucho más empático, mucho más de cuál es la experiencia que quiero que el otro tenga. Cuando lidero un equipo, es bueno, ¿cuál es la experiencia que quiero que tenga el equipo en este proceso de cambio? ¿Cuál es la experiencia que quiero que el cliente tenga con nuestra compañía? ¿Cuál es la experiencia que quiero que el alumno tenga conmigo en esta clase? Entonces eso nos lleva a pensar desde el otro lado. Y me parece que es la gran falta o falla que hemos tenido desde el liderazgo y la docencia. Creo que es un formato más del liderazgo también, ¿no? De cómo lideramos al alumno, en este caso, en su desarrollo. Da lo mismo con cómo lidero a quien es un junior en el equipo hasta que logre superarme en su carrera laboral. Esta es un poco la Bueno, idea. y volvemos a esta cuestión. Es interesante, lean lo que vas haciendo de este paralelismo. Es muy interesante porque también, y ahora se me viene a la mente sin ser experto, pero el design thinking como experiencia más ligado a lo organizacional que se está metiendo en lo educativo. El aprendizaje basado en proyectos, que si bien no es de la pandemia, sino de antes, pero la cuestión de proyectos uno lo asocia a una fábrica, a una empresa o a otro ámbito. Lo que nombran por ahí en el chat, la comunicación asertiva. Bueno, todo esto me parece que tiene puntos de encuentro y puntos de unión. Y pensar en el otro es la base de muchos de estos espacios, de estos encuentros y de estos aprendizajes. Y me parece que como herramienta Genially nos permite eso, ¿no? Y también trascender esta trampa de la tecnología en la educación, al menos de mi experiencia, que es, quiero que quede bonito, quiero ser moderno, y me quedé ahí. Digamos, si en vez de un texto en Word y armo otra cosita y lo mando y es lo mismo, pero en un PDF con otras cositas. Bueno, si cambié de herramienta, pero no logré que eso potencie algo de la propuesta del aprendizaje, me quedé ahí, me quedé en el envión. Y este tiempo nos invita, por no decir que nos empuja, muy fuertemente a que lo bonito sea parte, sea el diseño. Y ahí Genially me parece que uno se asegura que queda bonito, pero que el contenido y que la experiencia sean los protagonistas, estén en el centro de la escena, estén en eso. Hay autores de otro lado que no tienen que ver con la tecnología, dicen que los niños, los adolescentes, los jóvenes sean protagonistas del aprendizaje. Bueno, ahí es donde podemos desembocar y nos podemos encontrar con herramientas, por ejemplo, de este tipo. ¿Cuántos en tus charlas, webinars, cursos y demás, tenés mayormente un público de docentes que quieren animarse a, o tenés gente de compañías que quieren animarse a, o tenés curiosos? ¿Qué hay más? Yo sería uno de los curiosos que iría a ver. De hecho, yo ya navegué porque soy curiosa y me meto. Pero... Sí. A veces hay una mezcla de varios, ¿no? Pero me parece que como denominador común está aquel que dice, ¿por qué no probar algo distinto, ¿no? Lo que no está, y me ha pasado con experiencias particularmente vinculadas a Genially, y en el que el enseñar el uso de la herramienta no estuvo, que era como más importante ver el para qué, el con qué, el cuándo,
¿no? ¿Con qué objetivos? Por ejemplo, hace poco hacíamos una experiencia con una fundación destinada a docentes y era el cierre del año con portafolios digitales. Y ahí entraba Genially, ¿no? Como capacidad de integrar un montón de elementos porque puedo poner videos, formularios, documentos sin salir de Genially y los puedo integrar ahí. Pero la estrategia, el desafío, el animarse era cómo puedo armar algo distinto para cerrar el año que no sea un clásico informe o que no sea el afiche que hacemos a fin de año, ¿no? Bueno, entonces partimos desde ahí. Y la verdad que el arriesgarse, el saltar a veces al vacío es muy interesante. Entonces me parece que está esa predisposición, ¿no? También en otros de a ver de qué se trata, a ver si es muy difícil o no, a ver si puedo o no. Y después cuando se logra romper eso, cuando se logra un primer resultado, la verdad que sorprende y motiva mucho. Pedro, perdón, se me vino el chiste a la cabeza recién de Calabró, te lo habrán hecho 1000 veces. Pedro, mirá quién vino, debe haber pasado, pero me pasó esto y quería compartirlo contigo. Compartirlo, está muy bien. Sí, me lo han hecho y habla de nuestras edades también. Un poco habla de nuestra edad, un poco de seguramente alguien en el público nos acompaña y lo habrá pensado también, pero te invito, si es que tenés a la mano como el Genially del final, decir, che, mira, cuando llegaste a hacer esto, sos grosso. Bien. Sí, es decir, esto con esto los matás. Ahí como para decir, che, esto, y después nos metemos en un concepto que ahí nos está diciendo que es un concepto que tenemos que trabajar también, Pau, acá produciendo en vivo, que ahí nos comentan con el tema de cómo puede gamificar todo esto, que también lo estuvimos viendo ayer con M², ¿no? Con la consultora. Sí, tal cual. Bueno, ahí... Y después, para no maltratar a todos los que nos están acompañando, que no es la idea, les mostramos como el final, es decir, che, mirá, vos podés llegar a esto está bueno y esto es lo que podés hacer. Te recomiendo que arranques por acá. Bien. Que arranques como un 101 de Genial y decir, che, mirá, andate con algo tranqui, no vas a llegar a esto de primera, para no frustrar a quienes nos acompañan hoy, que no es la idea. No. El consejo más allá del estado de avance o de conocimiento sobre Genially es animarse, probar, hacer como herramienta freemium, es decir, una versión gratis y una de pago, tiene la ventaja de que no tiene límites de creaciones, es decir, puedo armar 500 Genially y dejarlos a todo en borrador hasta que el 501 me salió bien y dije, este es el que publico, ¿no? Porque está todo en borrador como para verlo. Entonces, me parece interesante el ensayo de error. También es cierto que requiere tiempo, que requiere sentarme a ver de qué se trata y que sentarme conmigo mismo primero a ver qué quiero decir, ¿no? Porque si no entro en un mar por ahí de cuestiones que corro el riesgo de naufragar claramente. Pero a un nivel avanzado de Genially, es una cuestión como mucho más compleja, sin duda que cuando pensamos en la gamificación, que es lo que salía recién, y en los escape room, ahí hay planteos muy, muy complejos que se pueden llegar a hacer como para pensar todo un recorrido, porque se trata de hasta inclusive que nos permite poner contraseñas, de ir descubriendo para, si no la descubro, no avanzo a otra diapositiva, para que el recorrido me vaya llevando a distintos lugares. Entonces, la construcción es un montón de páginas en el borrador que yo veo, que tengo que empezar a vincularlas y a interactuar y demás, sin duda. Siempre requiere una inversión. La ventaja que nosotros lo hemos descubierto, lo hemos vivido aún en el equipo con el que estamos, con María Paula, con aquellos que se meten y manejan la tecnología y el proceso, es que
es muy difícil o es mucho más complicado tener, bueno, ok, yo sé lo que quiero, lo que tengo en mi cabeza y todo, pero traigo a alguien más que sabe de la tecnología y se lo intento explicar y que lo haga. Esos idas y vueltas son una tortura. Son una Sí. tortura. Entonces, la inversión en este tipo de tecnologías de no coding o very low coding, vamos a llamarlo así, donde es el usuario el que sabe lo que quiere hacer y lo va armando, te dan unos productos y una capacidad de volar que no te la da el operador, el que te dice, ok, contame lo que querés hacer. No quiero ir en contra de los diseñadores gráficos, por Dios, los adoro, los diseñadores gráficos, me encanta tenerlos bien lejos, pero la verdad que cuando uno puede manejar la herramienta hasta cierto nivel, aunque sea, y hoy las herramientas creo que van para ese lado cada vez más, de quien crea el contenido es quien le hace el arte y quien lo deja ya la parte final es muy superador. Requiere una inversión de tiempo. Claramente, claramente. Bueno, no sé si pretende competir, que decías recién, con los diseñadores. Me parece que justamente parte de la intención de decir, bueno, acá hay una posibilidad de producción en el que no sabe, el que no está interesado, el que no quiere concentrar el tiempo en la cuestión de diseño, que seguramente podría ser mucho más acabada, sin duda, pero que ese diseño me permita a mí empezar a lo que ya está predefinido, me permite a mí elaborar contenido sin tener esa preocupación, ¿no? Y sin tener eso. Que también es cierto que mucho tiempo los docentes no hemos tenido esa preocupación de contenido o estético, y me voy estoy generalizando, pero a esos PowerPoint que eran con letra tamaño 8 y que era lo mismo que estaba en el manual, pero de texto, y que yo estaba feliz de la vida porque iba a presentar mi PowerPoint, y era lo mismo que estaba exactamente en el texto, y era ilegible, y para colmo lo ponía en un fondo naranja con letras amarillas, ¿no? Entonces, bueno, era una cosa. Entonces me parece que también el sentido estético se ha construido, se ha potenciado, se ha modificado, y uno empieza a ver esto sí, esto no, esto acá, esto allá. No es lo mismo una imagen pixelada que no pixelada. Bueno, todas estas cuestiones me parece que lo visual y lo estético nos ha mostrado que es una base necesaria para, a partir de ahí, mostrar lo que tenga que mostrar, digamos, inevitablemente. Pregunta, Genially nos da también la posibilidad de hacer algo más formal, si se quiere, para aquellos que por ahí son claramente. más del mundo empresarial y dicen, bueno, yo quiero usar la herramienta, pero no sé, ahí veo un diseño de un circo y demás, y es como mucho. Tengo algo más... El circo ya lo tengo en la oficina, chicos. Ya lo tengo en vivo. Sí. No lo dije yo, eso no lo dije yo, pero... No, porque por ahí, a ver, me pongo o trato de ponerme en la cabeza de las distintas personas que están del otro lado, y por ahí alguien dice, bueno, esto sí, está buenísimo para una clase, para, no sé, universidad, para la secundaria, pero si yo tuviera que presentarle algo a mi jefe o a un equipo de trabajo donde no se copan con esto de jugar o no les interesa el ser descontracturados, bueno, ¿puedo también utilizar esto? ¿Qué ventajas tengo? Bueno, ahí en más, digo, esto del personal branding, la posibilidad que es muy interesante también como nuevo planteo de un portafolio visual, o de un currículum, o de una tarjeta, o de algún elemento, o en presentaciones. Acá tengo informes, dossier o propuestas comerciales también, inclusive, que ven que la estética también ya empieza a cambiar, no entra tanto en la gamificación o en la cuestión como más lúdica, si se quiere. Entonces, desde ahí yo puedo empezar a presentar distintas opciones, que de hecho, en mi experiencia personal, también lo he utilizado para presentar ese tipo de propuestas o informes o reportes o dossier, y ya aparece otro tipo de estética distinta, que también obviamente la puedo modificar, la puedo cambiar y demás. Digo que la ventaja está en que ya está armado, y lo que tengo que hacer simplemente es reemplazar elementos, ¿no? Entonces, desde ahí
con alguna estética un poco más informal, con algo un poco más formal, que de hecho hoy por hoy se utiliza mucho para este tipo de interacciones y para complementar, como decía por ahí, la posibilidad de otras herramientas. No está, así como en algún momento lo educativo no entraba tanto en Genially, ahora se lo pone mucho del lado del educativo. Sin embargo, en cualquier tipo de presentación o de cuestión visual que tengamos que exponer o enviar, hay distintas posibilidades y distintas opciones, hasta inclusive la cuestión de infografías verticales, horizontales, procesos, de diagramas, bueno, la verdad que las opciones son muy amplias. La cuestión de los gráficos tiene internamente un editor como un Excel, entonces cuando yo cambio los datos del gráfico, el gráfico se cambia automáticamente. Bueno, tiene muchas posibilidades y todo esto que estamos mostrando, digamos, es prácticamente sin limitaciones. No tengo la limitación de poner tantos elementos o de cuántas veces se puede ver o cuántas veces se puede compartir. Bueno, lo cual también me parece a mí sumamente valioso, porque también es cierto que detrás hay un negocio, inevitablemente, ¿no? Como toda herramienta o como toda aplicación tecnológica de este tiempo, sin duda. ¿Te permite si elijo trabajo? una plantilla, ¿qué me encuentro? A ver, dale. Si vos elegís una plantilla... Chusma, yo avisé que soy chusma. Me voy a gamificación por las... por acá hay un juego... Sí, que ahí es donde estaban preguntando... hay un juego de la gamificación. Por ejemplo, este juego que es una trivia, me encuentro con una visión previa y ven que hay texto genérico, digamos, y lo puedo probar, digamos, a la plantilla. Entonces sería así. Acá vienen distintas preguntas, acá pondría una respuesta incorrecta, acá otra y acá una correcta. Cuando toco la correcta, me aparece un tipo de explicación y avanzaría a la siguiente. Y acá se va marcando en la que estoy. Si marco incorrecta, me aparece ya esto. Todo esto yo puedo configurar y en vez de inténtalo de nuevo, que por ahí es medio español, puedo poner buen intento, pero la próxima seguro te va mejor, una cosa así. Lo pongo intento de nuevo y avanzo. Y yo lo que edito acá es donde dice respuesta correcta. Yo edito lo que yo tenga para decir, para poner como opción. Y en un ratito, digamos, yo puedo armar un recorrido de aprendizaje gamificado sobre la temática que yo quiera, en este caso con 6 preguntas, cambio las imágenes que estén acorde a lo que yo quiero decir, y lo envío como recorrido, como repaso, como lo que fuera. Hay algo que Genially no hace, que es recabar el proceso que cada uno realiza, y ahí entra de nuevo lo autónomo, el autoaprendizaje y demás. Sí puedo poner distintas evidencias en el medio para confirmar que alguien ha hecho el recorrido, digamos. Pero básicamente con todas las plantillas me encuentro exactamente lo mismo. La plantilla la puedo previsualizar, y cuando pongo, ahora voy a entrar al editor, pero cuando yo pongo acá al estilo de ¿quién quiere ser millonario?, puedo poner la respuesta y demás, y se van poniendo los puntos, y todo eso ya está automatizado en realidad, ¿no? Entonces yo puedo ir cambiando las distintas opciones. Lo cual también ahorra mucho tiempo, ¿no? Decíamos el tiempo de pensar el contenido y demás, pero acá yo ya tengo la interacción armada, tengo los elementos, tengo la estética, tengo que agregar el contenido y armo algo de manera muy sencilla, inclusive con ruletas o con opciones en las que interviene el azar, que ya están preconfiguradas. Entonces yo uso la ruleta y acá van apareciendo distintos elementos y juego por 25 puntos, bueno, toda esta cuestión, ¿no? Pero, digo, por eso las posibilidades son muy amplias. ¿Te permite el desarrollo también colaborativo? O sea, ¿puedo trabajar en línea al mismo tiempo con un colaborador sí. ¿O es one-on-one? Todos los Genially yo lo puedo compartir con otro. Hoy por hoy pueden ingresar uno a la vez, que hay todo un posteo, en esto ahí entro en otra cuestión, pero hay todo un posteo que explica cómo están haciendo para salvar esa limitación y de que podamos entrar todos juntos al mismo tiempo en el mismo Genially. Tomo esto porque Genially tiene un blog
en el que va explicando mucho de su estrategia comercial, de diseño, de marketing y demás, como que la expone abiertamente, ¿no? Entonces va contando, bueno, hicimos esta inversión, hicimos esto, hicimos aquello, esta ronda de negocio. A nivel de marketing lo pensamos así, rediseñamos la imagen que fue el año pasado con estos criterios, de esta manera. Entonces, bueno, como que van mostrando abiertamente el proceso de lo que van armando, y esto de los próximos desafíos, entre uno de esos es la idea de colaborar en tiempo real en el mismo Genially, pero sí lo puedo compartir, Me encanta, me encanta. La verdad que es fantástico las posibilidades que te abre de vuelta. A mí me ha tocado, yo soy un muchacho más de PowerPoint, por lo menos por el momento. Y el haber trabajado aún con las páginas que ya tienen templates de PowerPoint, me cambió la forma en la cual comunico directamente. No solamente el diseño y por supuesto la velocidad para hacer y la calidad final, sino la forma en la cual empiezo a pensar, porque pienso más visual, pienso en ya un layout, y estamos hablando de PowerPoint, ¿no? Estamos hablando de herramientas que hoy ya medio son del siglo pasado, la verdad. Que ya dejé de usar el sonido del láser. ¡Pichú! ¡Pichú! Eso me pidió María Paula que dejara de usarlo en el PowerPoint. Ay, te agradezco. Y accedí a que ya no lo usara más, el sonido del láser, pero avancé desde ahí un poquito más. Y la verdad que esto te ayuda a repensar el mirar templates, tiene también eso, ¿no? A pensar, a ver cómo lo hicieron, cómo lo podría hacer, cómo transmito. Ay, si en lugar de transmitirlo en un informe, hago un juego con el equipo y lo gamifico, ¿cómo sería? Y la verdad que te da un montón de posibilidades para pensar la comunicación de vuelta, desde la empatía, desde el pensar en la experiencia, en cómo se va a sentir el otro, o cómo va a comunicar, o cómo va a capturar ese concepto, ¿no? Es ponerse en el lugar del otro un ratito y decir, bueno, también cómo me gustaría a mí que me expliquen determinado tema, o que ponerse desde ahí, desde esa motivación también ayuda a buscarle la vuelta. Les mostraba ahí, perdón, mientras ustedes hablaban, por ahí iba pensando, Lean, te voy copiando en esto, que mientras vas hablando voy pensando en paralelo. Uno de los embajadores de Genially es Gary Pacheco, que es peruano, y es un maestro de ajedrez, y utiliza el ajedrez para enseñar, básicamente. Y en Genially hizo en inglés y en español esta especie de tutorial en el cómo aprender a usar y las jugadas de ajedrez, todo un curso de ajedrez en Genially, digamos, ¿no? Y de hecho, ven que tiene los candaditos a medida que uno va avanzando del punto 1 al 2, al 3, al 4, al 5, se van desbloqueando los otros. Es un maestro de ajedrez, con 10 años le empató a una maestra de ajedrez de aquel entonces. Bueno, tiene toda una experiencia, la verdad que es muy, muy valioso. Y digo, en esto de pensar en el otro, planteó una experiencia, él como maestro en su arte, que es el ajedrez, una experiencia de aprendizaje totalmente autónoma. Ahí está, y podés recorrerlo, y tiene consejos, y tiene momentos, y tiene, bueno, toda una cuestión que la verdad que es muy valioso y muy significativo, ¿no? Cómo empezar a pensar un proceso de aprendizaje pensando en el otro, acá hacer clic en alguna casilla, entonces, porque te muestra una jugada. Bueno, la verdad que es bien, bien interesante como posibilidades de interacción. La verdad que sí. Se lo voy a recomendar a mis hijos que están aprendiendo ajedrez. ¿Cómo se llama el...? Bueno, el sitio se llama Ajedrez de Silicio. Ajedrez de Silicio. Un genio, como todos los embajadores de Genially, sin duda. Obvio. Unos genios, obvio. Si no digo así, no puedo... No nos caben dudas. No puedo volver a casa.
Vieron esa cuestión. No, pero la verdad para que compartirlo. gente muy experta, muy interesante. Y lo que está ahí en pantalla es el editor de Genially, que tiene, digamos, al costado la cuestión de texto, de imágenes, de recursos, todo ya predefinido para poder utilizar y con una amplísima variedad de posibilidades. Para el texto ya viene texto predefinido, pero a la vez yo puedo este mismo texto acá arriba lo puedo cambiar tipo Word y un montón de posibilidades. Le puedo poner la sombra, le puedo sacar la sombra, el color, tamaño y todo lo que fuera. Acá esto ya está armado, que si lo tuviera que hacer yo, uno tiene que ir de uno en uno. Esto ya está armado, que es el Jenga, digamos que ya está diseñado. Después puedo incorporar imágenes. Tengo fondos de imágenes muy amplios, muy grandes, y me aseguro los derechos de autor para poder utilizarla, digamos, porque están libres de autor. Claro. Recursos que son botones, elementos interactivos, ya bloques directamente para insertar una cantidad de información ya predefinido. Acá para insertar audios, videos u otros, hasta posteos de redes sociales, puedo poner, integrarlos acá y verlos dentro de Genially para cambiar el fondo o para ver la distribución de las páginas y ver estas cuestiones. Ven que acá está todo el detrás de escena, digamos, ¿no? El bien hecho o los errores o lo que fuera. Bueno, está todo preconfigurado para que cuando yo toque el botón empezar, empiece a desarrollar esa opción de aprendizaje en este caso. Y lo único que haría es cambiar donde dice respuesta correcta o incorrecta. Acá editaría mi respuesta y ya me queda directamente armado. Y acá la explicación de la pregunta y ya me queda directamente armado, ¿sí? En algunos cursos hemos hecho la opción de armar un Genially en 5 minutos, ¿no? Pedíamos un tema o veíamos algo, buscábamos elementos y en 5 minutos teníamos armado un Genially que parecía muy profesional en el diseño y queda funcional y armando y demás. Si vos comparás tu propio recorrido, Pedro, en los últimos 10 años, de cómo vos dabas clases y cómo das hoy clases, sí. ¿Cuál pensás cuáles son los cambios fundamentales y cuál es el resultado que vos pensás que obtenés o que te han comentado los alumnos? Sí, hay diferencias muy grandes. La conclusión sería, yo hoy no podría dar clases como daba clases hace 10 años, digamos. Por mí, por el entorno, por el recorrido, por los aprendizajes, sin duda. Pero quizás lo que se mantuvo en mi caso es siempre intentar desafiar al otro, ¿no? Proponerle algo medianamente interesante que muchas veces no se logra y a veces sí. Pero después lo otro que ha cambiado como experiencia, en mi experiencia particular, lo voy a poner en esta imagen. Era el pararme al frente del aula, ¿no? Digo, porque el aula, los espacios hablan también, ¿no? Entonces, digo, el llegar, el pararse, el que el escritorio esté al frente del aula, los alumnos sentados y uno al frente hablando. Hoy quizás la imagen es, hagamos una ronda, nos sentemos todos juntos y empecemos a aprender, ¿no? Como cambio de perspectiva. Y lo tecnológico, en mi caso particular, también ha tenido mucho que ver con la experiencia. Y, por ejemplo, el año pasado y este año me propuse como opción, aprovechando la pandemia, tomándola como excusa, en un nivel terciario, en un nivel técnico superior, no tuvimos exámenes, no tuvimos parciales, no tuvimos el saque en una hoja y vamos a responder preguntas sobre esto, sea virtual o presencial, ¿no? Todos fueron proyectos, debates, entrevistas, Genially integradores que tenían que presentar para un coloquio. Hicimos webinars en vivo con los alumnos. Bueno, a ver, vos sabés sobre este tema. Bueno, vamos a hacer un webinar sobre cómo desarrollar un software, que es una de las carreras. Bueno, hicimos un webinar, expusimos, contamos, cada uno contaba su experiencia, participaba en el resto. Bueno, ahí me parece que está la diferencia, ¿no? La gran diferencia. Y la otra, para mí, enorme diferencia es que hoy el aula es el mundo.
El aula es el mundo, directamente. Ya no son las 4 paredes. A los chicos de primer año de una de las carreras no están en ningún lado de la currícula, pero le dimos un taller de LinkedIn. Hoy LinkedIn es, bueno, por ahí nos hemos conocido, por ahí nos hemos cruzado. Claro. Sí. Ha sido el culpable de esta charla. Pero esto es LinkedIn. Regístrense en LinkedIn. Ahí fue una orden, no fue un pedido. Y hasta inclusive alumnos de primer año pusieron en su descripción, le voy a errar seguro porque no es mi área, pero backend developer, puso uno, ¿no? Y le llegaron ofertas de trabajo, porque era el conocimiento que tenía de una de las materias. Bueno, digo, ahí está, ¿no? El integrar la educación al mundo y el mundo a la educación y que tenga que ver lo que vamos haciendo, porque antes cerrábamos la puerta del aula y quedaba ahí, y vuelvo a esto de que había un montón de experiencias que sin duda eran para compartir o quedaban en la anécdota de lo institucional, ¿no? Ahí me parece que hay un enorme desafío para los docentes. ¿Te encontrás con muchos docentes, colegas del siglo pasado, vamos a ponerlo de esta manera, que siguen, a mí en lo personal me ha pasado en pandemia, tuvimos la suerte y mala suerte, digamos, de ver más las clases en pandemia, y ver docentes que lo único que hicieron en la era virtual fue colgar un pizarrón en la pared de su propia casa y escribir en el pizarrón, no se veía nada con la calidad de la cámara web. Yo decía, esto no se ve nada. Y daban exactamente la misma clase, dando la misma espalda a la cámara en este caso, sí, escribiendo en el pizarrón y nada, era absolutamente todo ilegible. Lo único que hicieron fue transportar su metodología a su casa. ¿No, te encontrás con muchos docentes que todavía, y cuál es la barrera para el cambio que ven ellos? No me animaría a cuantificarlo, pero sí es cierto que, digamos, hay resistencias, hay fuertes resistencias, y eso también por ahí traba un poco la posibilidad. No tiene que ver con la edad, eso sí seguro. No tiene que ver necesariamente con la edad. Puedo traer un caso de un docente conocido en su último año antes de la jubilación, enseñando química y simuladores en internet, laboratorios virtuales, ¿no? Y fue una experiencia, pero fabulosa, que a uno le daban ganas de estar en la clase de química, que a uno no le gusta, digamos, ¿no? Pero me parece que más... Acá voy a dar una cuestión puramente personal, pero me parece que el quiebre está en una cuestión de orgullo, en quebrar el orgullo propio, en esto de yo enseño y vos tenés que aprender, y lo que yo sé, vos no lo sabés y algún día lo vas a entender. ¿No? Casi como a lo que a los adolescentes les molesta que les digamos, algún día vas a entender esto. Bueno, cuando uno logra romper, creo yo, y la pandemia nos ha dicho rompelo como inevitablemente, cuando uno logra romper con ese orgullo, con esa cuestión de un monólogo, me parece que ahí viene el cambio y ahí uno empieza a buscar alternativas. Nos ha costado más o menos la cuestión tecnológica, nos cuesta más o menos incluir algunas herramientas, pero inclusive personas o docentes que utilizan muy bien las herramientas digitales, es lo que vos decías, terminaban siendo clases de 3 o 4 horas, una persona hablando las 3 o 4 horas sin posibilidad de proponer cuestiones alternativas, porque en definitiva de lo que se trata es de la metodología, de la didáctica, del encuentro, de cómo hago, de preguntarse uno cómo hago, ¿no? De que cuando uno prepara esa clase, ¿y será esta la mejor opción? ¿Será esto lo peor? Cuando termina la clase, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? Ahí me parece que hay un quiebre importante. Y ahí sí me voy al nivel superior y al universitario, en donde está el enorme desafío, ¿no? Porque ¿qué imagen tenemos de las universidades? Las aulas magnas,
con 400, 500 personas y un docente hablando desde su experiencia, que sin duda está, desde su conocimiento, que sin duda es muy valioso y amplísimo, y escuchándolo 3 o 4 horas y después me voy al apunte. Bueno, busquemos alternativas distintas, busquemos opciones de encuentro, porque ese docente universitario está formando al que dentro de poco va a ser su colega, ¿no? Dentro de poquito va a ser su colega. Entonces, hay hasta inclusive una cuestión ética en ese punto de formación. Pero me parece que tiene que ver más con una actitud que no con una cuestión generacional, sin duda. Totalmente. Me gusta este mensaje para ya ir cerrando esto de María Paula, no estoy grande, tengo un problema de actitud, sí. Quiero que lo sepas, pero lo estoy intentando corregir. Está bien. Es importante detectar el inconveniente. Ya te di 2 excusas, Lean. No me equivoqué, estoy experimentando el error. No estoy grande, tengo un problema de actitud, está bien. Pau, ¿cómo sigue nuestro programa? Tenemos acá el dibujo de Adri de Ojo que Piensa que nos dejó en el día de hoy. Si quieren lo compartimos, le hacemos este regalo a Pedro, que estábamos hablando de la herramienta, de la autonomía, que es una herramienta que no hace falta saber programar, que hay que animarse, que es una plataforma de interacción, esto de aprender juntos, de aprender con el otro para que la educación tenga más sentido y todos podamos aprender realmente del otro. Que uno se convierte en creador de contenido, trascender el que quede lindo, ahí entre comillas, que es lo que decía Pedro antes, o sea, ya no es más que quede bonito, sino que además llegue al otro lado. Saber qué queremos decir, la mezcla entre los contenidos y la experiencia, y en esto de ser protagonistas. Así que ahí está, como siempre, súper lindo su resumen visual de todas las charlas que vamos teniendo. Genial. Vos sabés que ahí excelente. Me parece que hay una racionalización cuando lo veo junto, ¿no? Eso de no me animo y lo racionalizo en no tengo tiempo. Sí, esto de, mirá, no tengo tiempo ahora de meterme en nuevas tecnologías, lleva mucho tiempo aprenderlo, no es ahora, y en realidad eso termina siendo una racionalización para, mira, la verdad que no quiero salir de mi zona de confort, o a veces hasta de disconfort, ¿no? Esto que hablábamos antes, estoy no en mi zona de confort, sino estoy aburrido de lo que hago, aburrido de cómo doy o las clases o cómo doy las presentaciones o cómo me conecto con mi equipo o lo que fuere, pero tampoco quiero salir de ahí o no me animo a salir de ahí por lo desconocido, entonces termino en esa zona de disconfort que no la paso bien, claramente. Algo que estuvimos o que hablamos con frecuencia en los capítulos de AQR y que va saliendo es... creo que hay que animarse a dar pasitos chiquitos. O sea, ese es el secreto, porque a veces uno piensa que el cambio es tan amplio, aprender a usar una nueva herramienta, por ahí uno lo ve y se abruma, decís, uy, ahora tengo que pensar qué es lo que quiero decir, armar toda la estructura de la presentación y fijarme qué color le quiero poner y además que funcione y que tenga los botones. Capaz que con pasos más chiquititos es más sencillo. Y el ejemplo claro es el de la escalera. Cuando uno llega arriba de la escalera, mirás para abajo y decís, mirá todo lo que subí, quizás sin darme cuenta, haciendo estos pasitos chiquitos y dedicándole media hora, 1 hora, 15 minutos por día, uno puede llegar súper lejos. Totalmente. Y también en eso poner la pregunta para potenciar el aprendizaje, poner esta pregunta, ¿lo puedo hacer distinto para que sea mejor? Digamos, para que el resultado sea mejor, y ese resultado mejor incluye mayor aprendizaje, mayor encuentro, mayor interacción. Y en eso, ¿qué herramientas puedo llegar a utilizar? En algunos talleres vinculados con los docentes, motivo esta pregunta. ¿Habrá una aplicación para? Y seguramente en ese para que cada uno necesita, seguramente existe, ¿no? Seguramente existe o la puedo utilizar y no está pensada para la educación, no la voy a encontrar en el catálogo de aplicaciones educativas, seguramente, pero sí está
si está vigente. Digo, me meto en la realidad virtual, por ejemplo, hay una aplicación que a mí me encanta, como yo no soy de la matemática, me encanta pinchar un poco a los profes de matemática. Hay una aplicación que uno le saca una foto a un ejercicio hecho a mano y lo resuelve automáticamente y me da el resultado, ¿no? Se llama Photomat, la aplicación, y hay un montón más. Bueno, me hubiera recibido antes con eso, ¿eh? Claro, mira. Que me hubiera venido bien, me hubiera recibido un par de años antes. Pero ahí hay un desafío enorme. No expulsarla al lugar del infierno, sino utilizarla y reflexionar a partir. La aplicación lo resuelve así. ¿Vos lo hubieras resuelto igual? ¿Por qué? ¿Qué resultado me da? ¿Te dio el mismo? ¿A dónde estuvo la diferencia? Y esto y aquello, ¿no? Entonces, digo, desde ahí plantea distinto, me parece, y el preguntarse, el arriesgarse, el buscar, y el pensar en el estudiante que uno tiene enfrente, o en la persona que uno tiene enfrente, o en la tarea que uno tiene que desarrollar. Sin duda. Me encanta, la verdad que me encanta todas las posibilidades y todas las posibilidades que se nos abren para el futuro, ¿no? Para todo este cambio y decir, el concepto sigue siendo el mismo. Tengo que comunicar, tengo que pensar y tengo que empatizar con el otro y tengo que lograr influenciar al otro. Esto sigue siendo el mismo. Las herramientas y los caminos van cambiando, van evolucionando y nos van abriendo un montón de puertas. Está buenísimo. La pandemia trajo muchas cosas negativas, sin duda, y que siguen vigentes, sin duda. Pero le trajo a la escuela y a la educación y a la formación la urgencia de revisarse en esto que decías, ¿no? En las formas, en los modos, en los resultados, en los momentos, en los tiempos, vuelvo al inicio, en la tarea del docente, en qué implica y en qué no implica, en que no es solamente dar clases, en los procesos de preparación, de planificación, de conjunto. Bueno, todo eso lo puso en evidencias en la mesa y nos empujó a revisarlo, inevitablemente, que quizás nos hubiera llevado décadas lograr esta cuestión de reflexión. El nivel de reflexión y de producción que hubo en estos 2 años a nivel educativo ha sido impresionante, y hay que empezar a aprovechar ese tiempo, ¿no? Como humanidad, aprovechar este tiempo de recorrido, sin duda, y ahí me parece que hay un paso muy valioso. Vos, retomando lo que decías, Lean, me preguntabas de los docentes estos que por ahí se resisten. Lo que sí yo veo generalizado, y acá me puedo ganar algún enemigo más, y total, uno más no le hace nada. Lo que sí veo generalizado es esto. Hay algunos autores que hablan como de una añoranza del pasado y de que cuándo vamos a volver a la normalidad, ¿no? Y en realidad ya el concepto de normalidad a mí mucho no me gusta, pero lo que se está diciendo es, ¿cuándo voy a volver a ese lugar de seguridad y de confort que tenía? Porque yo me levantaba a las 8 de la mañana, iba a dar clase los lunes, miércoles y viernes, volvía a las 12, preparaba mis clases, corregía los sábados, hacía esto, no me vengan con esas cosas nuevas. Bueno, no va a volver. Y si lo pensamos desde ese lado, estamos desaprovechando todo lo que insumimos para este tiempo, para esta experiencia, y que es muy, muy valioso para sentarnos a proyectarlos, para empezar a repensarlos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esa añoranza nos puede jugar en contra en este punto. Me encanta lo que decís, la verdad, Pedro, te daría un Global Teacher Award, pero medio que ya llegué tarde para esto, pero bueno, la próxima te propongo entonces como aval. Seguramente, sin lugar a dudas, y vamos a generar con María Paula el AQR Award. Ese es más difícil, ese es más complicado. Mirá que tenemos ahí grandes ligas, ojo con eso. Apuntaría
Pero es recontra interesante el planteo que pone Pedro acá sobre la mesa, que nosotros le llamamos la oportun crisis. Es esto de encontrar una oportunidad en medio de todo el caos. Y bueno, quizás para la educación es la oportunidad para repensarse y que cada docente, porque debemos tener un montón de docentes tapados, si se quiere, gente que por ahí no se animaba a hacer las cosas diferentes porque ¿qué van a decir? O sea, es como raro, pero me parece que puede ser una linda oportunidad para repensar la forma que tenemos de transmitir, no solo para un docente, sino para los líderes, para los profesionales que tenemos algo para decir, bueno, repensar esto, y es la oportun crisis. ¿Te parece, Lea, si comentamos la peli que recomendamos en el día de hoy? Es Jobs con Ashton Kutcher, perdón, el apellido se me complica. Qué difícil, no, y te la complicó, la verdad. En modo trabalenguas, pero nos parecía que estaba bueno esto de no somos los únicos que queremos pensar diferente, hay gente que ha llegado súper lejos pensando distinto y siendo disruptivos y en esto de pensar qué pasaría si o el por qué no, digamos, cualquiera de las dos preguntas son válidas para esta situación. Me parece que acá con Genially también es pensar eso, es pensar las cosas de otra manera, pensarlas distinto y transmitir diferente. Así que ahí la propuesta. Dos frases finales también agradeciéndoles, me parece que pueden sintetizar un poco de lo que hemos charlado. Genial ese dibujo que mostraron, de la síntesis de la charla, genial, felicitaciones al autor. Una primera frase: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Digo, aprender es involucrarse, involucrarlos, me parece, y ahí la comunicación tiene un rol fundamental. Y la segunda, que sinceramente se me cruzó en marzo del año pasado y es casi como de cabecera, que es de Einstein: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Básicamente, como un manual de existencia en este tiempo. Me parecían dos frases interesantes como para cerrar un poco la idea. De mi parte, agradecerles enormemente. Cuando me invitaron, yo creo que era, no sé si era mitad de año, una cosa así, dije, me parece que estos se van a arrepentir en este tiempo. Gracias por no arrepentirse en estos 6 meses que pasaron desde la invitación hasta hoy. Y la verdad que ha sido un momento fabuloso. Agradecerles a los que se han conectado, a los que han participado. Siempre es muy, muy interesante pensar, reflexionar y aprender juntos. Esa es otra posibilidad que nos ha brindado este tiempo. No nos hubiéramos encontrado de otra manera. Totalmente. Si no hubiera sido por todo este contexto que está acá. Así que allí ya hay algo muy valioso que de mi parte agradezco, felicitarlos por esto, que seguramente no engrosan las cuentas bancarias, pero sí engrosan el corazón y el espíritu, y eso es impagable. Así que genial, y ánimo con lo que venga. Somos de corazones grosos y de bolsillos flacos, es la realidad. Pero de poco pelo. Sí, absolutamente, absolutamente. Lo tuve que vender, Pedro, lo tuve que vender. Oh, me hubieras dicho, no me avivé de esa parte. Bueno, ya se fue, ya está. Pedro, mil gracias entonces por acompañarnos. Me quedé emocionada. Por lo del pelo, Pau. Sí, me parece que sí. No es verdad, era un chiste, Pau. Era un chiste, no lo vendí. Se me fue solo. Pau, mil gracias como siempre y nos vemos no el miércoles que viene, el otro. El otro. Qué bien.